El arquitecto Manuel Piqueras Cotolí, a través de su pabellón del Perú, para la Exposición Iberoamericana, logró plasmar un estilo arquitectónico distinto, en el que fusionaba elementos andinos e hispanos, que reflejan la complejidad y la riqueza de la identidad peruana. Con este nuevo estilo, el neoperuano muestra su compromiso con la historia del país, integrando en su obra diversas formas de arte y expresión cultural, como el folclore, la música, las artes industriales y la fauna, que testimonian del profundo conocimiento que tenía sobre la esencia de la identidad peruana, en la que no solo resalta la rica y compleja historia de Perú, sino que también su desarrollo cultural y la evolución dinámica a lo largo del tiempo. Con la combinación de lo precolombino e hispano, logró no solo presentar un edificio atractivo, sino que también visualmente permite que el espectador se sumerja en la rica herencia cultural de Perú. La participación peruana en el certamen sevillano, desde que se planteó la idea, en 1911, fue decidida, siendo aceptada la invitación, durante el primer gobierno del presidente Augusto Leguía Salcedo, culminándose en su segundo mandato. Leguía será pieza clave en la concurrencia peruana en la exposición, por su decidido empeño hispanista, manteniendo unas magníficas relaciones entre ambos países, tanto en el ámbito de la enseñanza, con la formación de estudiantes y militares peruanos en universidades y academias militares españolas, como por la adopción de la Guardia Civil como institución y la implantación de la organización administrativa española. En 1924, con motivo de la Feria de Exposición de Muestras de Productos Hispano-Peruanos, que se celebró en Lima, la presencia española en el evento fue importante, acudiendo una amplia representación promovida por la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, y la Cámara Oficial Española de Comercio en Perú, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria de España. Este estrechamiento de lazos entre España con la nación peruana provocó que se elevara el rango de la legación en España, pasando a ser plenipotenciaria, nombrándose ministro en ella a Eduardo Leguía, el hermano del presidente. Aunque la respuesta para participar en la muestra sevillana ya había sido afirmativa, en 1925 el gobierno peruano se comprometió en firme, encontrándose trabajando, desde 1923, una comisión responsable de la preparación de su concurrencia, formada por el reputado médico y diputado Francisco Graña como presidente, y compuesta por Enrique Suein Argote, sobrino del presidente Leguía, el exministro de Fomento, Enrique Cegarra, el investigador especializado y director del Museo Incaico, Julio Tello, y como secretario, el teniente de navío español, Óscar Martínez Molins, que se ocuparía en Sevilla de todo lo relacionado con la instalación. A finales de 1925, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pedro Rada y Gamio, aprobó el programa y presupuesto diseñado por dicha comisión, solicitando a las cámaras la suma de 20.400 libras peruanas, para la construcción de un edificio permanente. Y en el mes de enero de 1926, la legación peruana comunicó al alcalde de Sevilla la decisión de su gobierno de construir un pabellón permanente, solicitando 500 metros cuadrados, siéndole asignada una parcela, en el ángulo formado por las avenidas de Las Delicias y la de Moliní, en el solar, que más tarde levantó su pabellón la República de Colombia. Posteriormente, se ampliaría la superficie del terreno solicitado, siéndole ofrecido un solar de 1.116 metros cuadrados, en los jardines de San Telmo, entre el espacio reservado a Chile y la futura calle de la Rábida.
pero debido a que el pabellón tenía una planta de 1.700 metros cuadrados, la Comisión peruana solicitó, ya en el mes de junio de 1927, la concesión de una parcela de 4.912 metros cuadrados en los jardines de San Telmo, situada entre los pabellones de Chile y Estados Unidos, la trasera del casino, y la avenida de María Luisa. La Comisión peruana designa al arquitecto español Manuel Piqueras Cotolí para el diseño del pabellón, que sería de inspiración incaica, surgida de un reciente movimiento impulsado por este, que ya lo había plasmado en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Manuel Piqueras nació en Lucena, Córdoba, en 1886 y falleció en Lima en 1937. Fue arquitecto, escultor y urbanista. Estudió en Toledo, y pensionado, se trasladó a Roma. En 1919, fue contratado para ocupar la cátedra de dibujo y escultura de la Escuela de Bellas Artes de Lima. Y en 1924, diseñó, para el centenario de la batalla de Ayacucho, el llamado Salón Inca del Palacio de Gobierno. Y la fachada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, cuyo estilo empezó a llamarse neoperuano, que resaltaba el misticismo inca y la majestuosidad del barroco español, con elementos de modernidad. Esta fachada de la Escuela de Bellas Artes de Lima, junto al pabellón del Perú de la exposición, son las obras más representativas de este arquitecto. En el mes de febrero de 1927, Manuel Piqueras ya tenía ultimado un primer proyecto de pabellón, en el que se observan algunas diferencias sobre el que al final se construyó. Lo que más llama la atención es la distribución del patio central, que lo articula en dos espacios, uno cubierto, por medio de claraboya de cristal, y otro descubierto, donde se instalaba una fuente central, divididos por una galería porticada que, partiendo del vestíbulo, llegaba a la escalinata de acceso a las plantas superiores, formando el eje principal de simetría. Otra diferencia fue la simplificación en la decoración de las fachadas y la distribución de alguna de las salas. Fue deseo del gobierno peruano que el pabellón fuera levantado por delegación, por la dirección técnica del Comité de la Exposición. Para sufragar los gastos de la construcción, la Cámara de Representantes de Perú aprobó un crédito de 20.000 libras peruanas, unas 700.000 pesetas, según lo presupuestado por el autor del proyecto. Pero, al hacer la valoración de los costes, por la Dirección de Obras de la Exposición, esta cantidad resultaba insuficiente, ya que, la superficie total a construir, superaba los 5.000 metros cuadrados. Viéndose obligado el gobierno de aquel país, a asignar una nueva partida, de 30.000 libras peruanas, para cubrir el 1.322.000 pesetas presupuestadas. A finales de julio de 1927, Manuel Piqueras viaja a Sevilla para hacerse cargo de las obras del edificio, siendo designado director técnico de la construcción, desligándose de ella el Comité de la Exposición. A primeros de noviembre, se inician las obras, con los trabajos de nivelación del terreno y cimentación, contratándose a la Sociedad Constructora de José y Eduardo Anduiza Hermanos, de Bilbao, para la ejecución del proyecto. El pabellón se construyó a base de muros de fábrica de ladrillos, pilares de hormigón armado y losa del mismo material, con detalles ornamentales realizados en piedra natural y artificial, en los vanos, remates y portadas, siendo la superficie total construida de 5.259 metros cuadrados, distribuidos entre la planta sótano, y los pisos bajo, entresuelo y principal. Finalizando las obras días antes del 9 de mayo de 1929, fecha de la inauguración del certamen.
El edificio orienta su fachada principal a la Avenida de Chile, donde dan acceso los pabellones de Chile y Uruguay, y la posterior, a una rotonda con acceso al pabellón de Sevilla, actual Teatro Lope de Vega, pudiendo considerarlo como una estructura cerrada, compuesta en torno a un gran patio central. Sobre su estilo, el propio autor lo denominó como neoperuano, por el cruzamiento del estilo español y aborigen, aclarando que el pabellón era un ensayo que tenía su precedente en la Escuela de Bellas Artes de Lima, y que serviría para hacer el definitivo, en el Palacio del Gobierno del Perú, que le había sido encargado, aunque finalmente este proyecto no se concretó. La influencia indígena se manifiesta en el acceso de la entrada, al elevar la sobreescalinata, propia del Templo del Sol de Calasasaya, y el patio hundido. Y el mestizaje, en la combinación del ladrillo y la piedra en todas las fachadas. La influencia del barroco español se aprecia en la fachada, con la monumental portada en forma de retablo, que en su composición nos traslada a las construidas en aquella época. Eso sí, en un lenguaje netamente indigenista en su decoración, donde las líneas curvas y onduladas son sustituidas por trazos rectos y angulosos, que se combinan con los vanos trapezoidales con motivos escalonados y grecas de inspiración prehispánica. Llama fuertemente la atención, el potente frontón partido, decorado con iconografía indígena, provenientes de las culturas incas, Tiahuanaco, Chavín, Chimú y Moche. En el frontón curvo central, se aloja el escudo nacional con la representación de la riqueza del país en sus tres vertientes, animal, vegetal y mineral. Y sobre este, aparece la figura de Viracocha portando dos bastones, dios creador de Tiahuanacu. Más abajo a la izquierda se encuentra el escudo de Manco Cápac, hijo del sol y creadores del mundo. El de la derecha está dedicado a Pizarro y Carlos V, en cuyo reinado el imperio inca fue conquistado. Toda la superficie de las fachadas están salpicadas de figuras seminaturales y aspectos netamente americanos, pájaros estilizados, hombres, plantas y círculos entre grecas, que tienen su origen en la transposición de motivos de las culturas preincaicas. La aportación barroca la encontramos en las construcciones coloniales peruanas, con elementos como la balaustrada y las balconadas de madera muy voladas, cubiertas de tallas y cerradas por celosías, que es quizás esta la aportación más limeña al barroco, siendo frecuente en las casonas peruanas, realizados ambos elementos por la casa sevillana de Manuel Casana. En todo el edificio se aprecian elementos constructivos de las culturas aborígenes, como los bloques megalíticos de forma poligonal, y el tratamiento trapezoidal en ventanas y puertas con dintel monolítico por el desconocimiento del arco. La fachada posterior se sitúa a nivel del suelo, lo que origina que se le añada una planta más. La portada es de clara inspiración colonial arequipeña, situándose en el tercer piso, un grupo de vanos trapezoidales con remates escalonados de influencia incaica. Soportando estos, se encuentra el escudo de Lima tallado en piedra, de grandes proporciones, rodeado por una pareja de águilas y lambrequines, tratados de forma plana, y sosteniendo sus garras los escudos de Francisco Pizarro y Carlos V. Más abajo, sobre el dintel de la puerta, se encuentra el escudo de la ciudad de Cuzco. Es de destacar la bella rejería, con dibujos de motivos indigenistas, que cierran los vanos de la planta baja. En las esquinas, se instalan miradores en forma de torre vigía de un fuerte. Y en los extremos, se le añadieron dos cuerpos cuadrados que se elevan en altura, coronados por remates que simbolizan la forma de los cuchillos chimú. El espléndido patio, de original composición y de acertado y bello resultado, consigue un clima de severa solemnidad entre palacio y templo, trasladándonos a las ruinas de Calasasaya.
Los elementos barrocos, los encontramos en la arquería polilobulada, y en los ricos artesonados de madera, donde los vanos superiores corresponden a las pilastras de la arquería inferior. La ornamentación es netamente neoindigenista, de las culturas hispánicas y aborigen. Por la parte hispánica, se aportan elementos del barroco peruano, como basas, fustes almohadillados, capiteles y cornisas, tratados de forma muy densa y plana. Los arcos de cortina de la planta baja, se rematan con volutas de la cultura chavín, con forma de serpientes y felinos, y en la planta superior, sin embargo, los vanos tienen forma trapezoidal escalonados, repitiéndose este motivo por todo el patio. En las basas de las columnas, y en la cornisa de remate, se esculpieron pájaros coriquenses, aves guaneras, pumas, monos, llamas, vicuñas, alpacas, carneros peruanos y pelícanos, que le dan al conjunto un aroma mágico, siendo los escultores Ismael Pozo, e Isidoro de la Cruz Melo, los encargados de la ornamentación escultórica del pabellón. Al fondo del patio, se inscribe la escalera de doble tramo, y un solo arranque, siendo quizás este conjunto escultórico del rellano, el que posea más simbolismo de toda la ornamentación del pabellón. En el frente, y en el interior de una hornacina, formada con el signo escalonado, se encuentra la estatua de la alegoría de la patria, con fuertes rasgos indígenas y de gran hieratismo, ataviada como una sacerdotisa, cuya espalda está protegida por un poderoso jaguar o cóndor. Para la ejecución de esta escultura, Manuel Piqueras se sirvió de su esposa Zoila Sánchez Concha, como modelo, estando previsto que portara en su mano izquierda, un báculo con el símbolo del sol. En el vano de la hornacina, coronando el dintel, se encuentra la cabeza de Viracocha, del que salen las enormes alas desplegadas de un cóndor. Más abajo, a ambos lados de la patria, arrodillados, se encuentran dos figuras. La de la derecha es la ñusta, que representa a la mujer india. Y a la izquierda, el conquistador, que encarna la figura del hombre, con un claro simbolismo del mestizaje, componente esencial de la nación peruana. Este espacio del hueco de la escalera, se completa con un bello artesonado en el techo, con dibujos indigenistas, inscribiéndose en los casetones la cruz del Tahuantinsuyo, y colgando del mismo, una impresionante lámpara con motivos preincaicos. El edificio, congrega en su decoración, uno de los lenguajes simbólicos más complejos de cuantos se construyeron para la exposición, al incluir diferentes motivos culturales preincaicos, en objetos decorativos, como lámparas, bronces, pinturas y esculturas. Esta ideografía ornamental, está formada por signos o símbolos que representan a seres, animales o ideas. Los más destacados por su profusión, son los correspondientes a animales, y entre ellos, el signo del cóndor, y sus múltiples variantes como ave de rapiña, halcones o águilas, representados con picos encorvados. Otro signo zoomorfo, es el del puma, como animal felino, y el cameloide o animales cuadrúpedos. También está el signo del pez, que simboliza el agua y la humedad, cuya forma es un gran ojo. La divinidad representada es Viracocha, que se ubicaba en los lugares más importantes del pabellón. Dios creador de Tiahuanacu, su representación antropomorfa, se caracteriza por su cabeza, de la que salen rayos que se convierten en animales, como pumas, serpientes y cóndores. En cada mano, Viracocha sostiene un cetro de distinta forma. Esta imagen está tomada de la que aparece en la Puerta del Sol de Tiahuanacu. El último grupo, corresponde a los signos geométricos, siendo el principal, que ornamenta cualquier parte del edificio, el signo escalonado, como suma de ángulos ortogonales, que representan la perfección y encarnan las fuerzas divinas. Otros signos geométricos son, el astro, con anillos concéntricos. El de la tierra, el cielo y la luna, entre otros.
y como principal elemento decorativo incaico utilizado, fue la cruz del Tahuantinsuyo. Accedemos al edificio a través del vestíbulo, de planta rectangular. Lo primero que llama la atención, es el bello artesonado cuyas vigas de madera, están decoradas con dibujos prehispánicos, que se inspiran en los tejidos de Pachacamac, con motivos de aves. Entre las vigas, se hallan grandes casetones, que reproducen el signo escalonado. A los lados, se encuentran los accesos a los salones, cuyos dinteles, están decorados con la representación del dios Viracocha, Gran Señor, resplandor eterno, fuente de vida, conocimiento y hacedor del mundo, que fue venerado como dios supremo durante el imperio inca. Protegiendo el acceso al patio, se hallan las figuras antropomorfas de felinos con atributos de serpiente y cóndor, como dominadores de la tierra, el subsuelo y el aire. Los salones situados en el vestíbulo, fueron ocupados por la sección de arqueología, en los que se presentó una colección de obras precolombinas, compuestas por un total de 1380 piezas, correspondientes a las culturas Chavín, Paracas, Nazca, Inca, Andina y Chancay, procedentes del Museo Arqueológico Peruano. La muestra que más atrajo la atención de los visitantes, fueron los 6 fardos de Paracas, que contenían momias imperiales con indumentarias bordadas y adornos de oro, siendo la primera vez que se mostraban al mundo, realizándose al mismo tiempo esta muestra en el Pabellón de Perú, y en el Museo de Arqueología Nacional en Lima. También se podía admirar una momia, y un esqueleto humano armado, de la época incaica. La decoración de estas salas, se centran en las vigas, bellamente decoradas por Domingo Pantigosa, con dibujos que se inspiran en los diseños de los mantos de Paracas. Por circunstancias económicas y políticas, parte de esta exposición arqueológica no regresó a Perú, mostrándose algunas piezas en el Museo de América de Madrid, quedando el resto embaladas en los sótanos del pabellón. En 2011, se organizó una exposición en la que se mostraban muchos de estos objetos, que se instalaron incluso en las mismas salas. Por un convenio firmado entre los gobiernos de ambos países, estos objetos fueron entregados a las autoridades peruanas en 2013, terminando así su larga estancia de casi 90 años en nuestro país. En el patio, a la derecha, se encontraba el salón principal, utilizado como salón de actos, que se hallaba presidido por un cuadro de grandes dimensiones de pizarro a caballo, bajo un dosel, realizado por Daniel Hernández, flanqueado por los del rey Alfonso XIII y el presidente Leguía. Otro de los cuadros destacados, que se encontraba en esta sala, era un bello óleo del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo, que representaba a Santa Rosa de Lima, actualmente en el Museo Madrileño de Lázaro Galdiano. Los muros, se hallaban interrumpidos por huecos y hornacinas, formados por el signo escalonado, que se coronaban con arcos, en los que se inscribe una concha. El pavimento se cubría con alfombras, con diseños precolombinos, realizadas en Cotahuasi, y el mobiliario y las lámparas de madera tallada, actualmente en los salones de la entrada, de inspiración aborigen, fueron diseñados por Alberto Bali, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Lima. Actualmente este lugar, es utilizado también como salón de actos y conferencias, habiéndose modificado su decoración. En otros salones de la planta baja, se instaló una muestra de distintos artistas peruanos contemporáneos, que expusieron sus obras como José Sabogal, Daniel Hernández, Herminio Arias de Solís, Camilo Blas, Héctor Espiers, Venceslao Inostroza, Ricardo Flores Quintanilla, Laura Cegarra e Isabel Morales Macedo, y bustos de escayolas de Raúl Pro Arteaga, y del escultor valenciano Ramón Mateu, que también presentó 5 bustos de indios.
Además de esta muestra, los artistas Ismael Pozo, Domingo Pantigoso, Isidoro de la Cruz Melo, Alberto Valli y José Sabogal, tomaron parte en la ornamentación de las salas, patio y exteriores, que veremos más adelante. La biblioteca se situaba en el salón angular derecho de esta planta, la cual contenía una colección de 300 libros editados especialmente para la ocasión, encuadernados todos iguales, editados en el periodo comprendido entre 1873 y 1929, que abarcaban diversas temáticas y aspectos como la agricultura, veterinaria, comercio, política, etc., compartiendo este espacio con el despacho de la dirección del pabellón. Los pavimentos se cubrían con alfombras con diseños precolombinos, al igual que el mobiliario, diseñado con la misma estética, por Alberto Valli. La sección de minería ocupaba dos amplias salas de la planta alta, donde se manifestaba la gran riqueza mineral del país, con muestras de oro, plata, cobre, zinc, bismuto, vanadio y tungsteno. Además de objetos de orfebrería en plata, y una reproducción de los hornos utilizados en tiempos de Atahualpa para fundir el oro y la plata. Uno de estos salones fue decorado con 8 paneles, a modo de friso, por el pintor José Sabogal, con temáticas inspiradas en el periodo inca, con figuras muy coloristas y diseños planos y esquemáticos, con diversas temáticas como la metalurgia, el inca y los pescadores. En el de los artífices, se representaban a maestros indígenas cincelando una escultura de oro. Y en el Inca y Mama Oclo, el primero aparece con el báculo con que fundó el imperio, y su esposa hermana, con una rueca y un copo de lana en cada mano, para la confección de textiles. Junto a ellos aparecen un puma y una vicuña, sobre fondo montañoso, construcciones incaicas, un cóndor y la flor cantuta. De estos paneles, se conservan 4 en el Museo de la Nación. Se completaba la decoración, con 2 muebles a modo de escultura de madera, que representaban a indígenas sentados, sirviendo sus piernas como soporte a muestras de minerales, y la colocación en el centro del salón, de unos expositores en madera reproduciendo modelos incaicos. En esta planta, también se ubicó la sala de la platería, con valiosos objetos grabados y repujados, de tradición española, donde se encontraba expuesta la bandeja de oro cincelado, que sería regalada al rey Alfonso XIII. Otros salones acogían la sección dedicada a la industria textil, donde además de los muestrarios de estos productos, se exponían animales disecados de vicuñas, alpaca, llama y merinos peruanos. Además, se completaba esta exhibición, con algunos ejemplares vivos de estos animales que pastaban en los jardines del exterior del pabellón. Las salas estaban decoradas con paneles realizados por el pintor Manuel Domingo Pantigoso, el cual, a través de un lenguaje vanguardista, realizó 6 paneles. En uno aparecía el monolito Benet de Tiahuanaco, acompañado de hombres tocando un instrumento. En otro un hombre sostenía un báculo como símbolo de poder. Y en otro unas balsas sobre el lago Titicaca. En el sótano, parte del pavimento reproducía mediante mosaicos, dibujos de motivos de Paracas, realizados por Domingo Pantigoso, que también se inspiró en la cultura nazca. En los salones de esta zona, se encontraban las secciones dedicadas a la agricultura y la pesca, que exhibía en vitrinas productos de la montaña, muestras de la agricultura, de la marina y de la costa. También se instaló un pequeño museo de historia natural con animales disecados, y una isla guanera con su abundante fauna. Se expuso asimismo, una maqueta de la Universidad Central de San Marcos, y de plantaciones de caña, café y tabaco. El 10 de mayo de 1929, al día siguiente de la inauguración de la exposición, Sus Majestades los Reyes, Don Alfonso y Doña Victoria Eugenia, acompañados de las infantas, el presidente del gobierno,
general Primo de Rivera, y ministros de su gabinete, visitaron el pabellón, siendo recibidos por el ministro plenipotenciario del Perú, Eduardo Leguía, comisario del pabellón Francisco Graña, y todos los miembros de la Comisión Peruana. A la entrada de los monarcas, fueron interpretadas la Marcha Real y el Himno del Perú, quedando inaugurado el pabellón, aunque la mayor parte del material a exponer aún no había sido enviado, abriéndose solo algunas salas. No siendo, hasta el 19 de octubre, cuando se abrieron al público todas las salas, con el material completamente instalado. El 18 de octubre, día previo a la apertura total del pabellón, tuvo lugar la bendición del edificio por parte del cardenal arzobispo de Sevilla, Eustaquio Ilundain, celebrándose una misa en el salón principal. Los reyes volvieron a visitar el pabellón, el día 24, con sus ricos contenidos ya instalados, rindiendo los honores a su llegada una sección de la Guardia Civil peruana. Durante la visita, el comisario del pabellón, le hizo entrega a don Alfonso, en nombre del presidente Leguía, de una bandeja de oro de 21 quilates, y 60 centímetros de diámetro, repujado, con el escudo de Carlos V con la leyenda, cuando el sol no se ponía en los dominios de la madre patria. Días más tarde, el 29 de octubre, el ministro de Perú, Eduardo Leguía, ofreció una cena de gala a los reyes, con asistencia de miembros del cuerpo diplomático hispanoamericano. Tras la cena, hubo una actuación de música y baile incaico a cargo de las hijas de los componentes de la Comisión Peruana, vestidas con trajes de indias. Otro evento destacado celebrado en el pabellón, fue la imposición de la Medalla de la Paz a la señora Enriqueta Garland, esposa del comisario del pabellón, a cargo de la infanta doña Isabel por encargo del rey, ya que esta señora, durante la Guerra de Marruecos, participó activamente, creando una junta en su país para la recaudación de enseres y fondos destinados a las tropas españolas que combatían en el norte de África. Según el comisario, Francisco Graña, el pabellón fue visitado durante 2 meses por 200.000 personas, y en un día se llegó a contabilizar 14.000 visitantes. El Jurado Superior de Recompensas concedió varios premios a los pintores Daniel Hernández y Venceslao Inostroza, y a Manuel Piqueras, el Gran Premio, por el diseño del pabellón y el grupo escultórico La Patria. Pero, a pesar del éxito que tuvo el pabellón, tanto por su arquitectura como por los objetos expuestos, sobresalieron los problemas de financiación y desorganización, en la construcción del edificio, como el envío del material a exponer, su retorno y las deudas contraídas con la empresa constructora de José y Eduardo Anduiza de Bilbao, a la que le adeudaba la suma de 2.200.000 pesetas, parte de la cual no fue saldada por el gobierno peruano, pasando muchos años hasta que la mayoría de los objetos fueron devueltos. El gobierno peruano, con el propósito de saldar esta deuda, en 1949, llegó a un acuerdo con el español, haciendo cesión a este de los derechos del pabellón, a cambio de la liquidación del impago a la constructora. Desde 1958, en los terrenos y edificios de los Jardines de San Telmo, se ubicó la Feria de Muestras Iberoamericana, siendo utilizado este como pabellón expositor, hasta 1981, reduciéndose el espacio que ocupaba la legación consular de Perú, situándose en la fachada posterior. A partir de esa fecha, se realizaron trabajos de restauración para convertirse en sede de la Estación Biológica de Doñana, produciéndose el cerramiento del hueco del patio, protegiendo los elementos decorativos de las inclemencias meteorológicas. En 2008 fue inaugurado este edificio, como Casa de la Ciencia de Sevilla, dependiente de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo objetivo es hacer llegar a la sociedad el conocimiento obtenido en los institutos públicos de investigación.
El pabellón de Perú es en definitiva un experimento neoindigenista, en el que su autor introduce elementos barrocos y coloniales españoles, pero en un lenguaje netamente aborigen, materializando el pensamiento y el sentir del pueblo peruano de entonces, un pueblo mestizo, tan español como indígena, que evolucionaba hacia una nueva concepción. Este es un ejemplo sobresaliente de la representación arquitectónica de la cultura e identidad de un pueblo, que a través de la habilidad del arquitecto, transmite la esencia de la tierra, la naturaleza y la vida cultural, en un espacio físico, integrando elementos escultóricos y decorativos, que reflejan la riqueza del Perú, que junto a un manifiesto ideológico, parecen capturar la esencia y la espiritualidad del país.